El operador más de JavaScript está sobrecargado, igual que otros operadores. La suma, en concreto, tiene tres significados. Suma de números, signo de números, que no hemos visto, es poner delante de un número y entonces se indica que es un número positivo, que si ponemos un menos sería un número negativo, o concatenación de strings. Y JavaScript distingue a través del contexto si es la suma, si es el signo o si es la concatenación. Porque si el más está entre dos números, pues lo aplica la suma. Si el más está delante del número y no hay nada, otro valor delante, pues entonces se supone que es un signo y aquí no hay ambigüedad, pero si está entre dos strings, entonces supone que es la concatenación. En estos casos, en los casos en que está totalmente claro el contexto, pues sabe cómo aplicarlo. Pero cuando no conoce bien cuál es el contexto o el contexto no es claro, entonces tiene que aplicar un mecanismo que es la conversión automática que vamos a ver aquí. Aquí tenemos la suma, que se detecta correctamente, pero tenemos dos números, la concatenación, donde si tenemos el string 13 y el string 7, pues lo que hace es generar el string 137, la concatenación de esos dos strings, que representa pues, el número 137 y no la suma, como aquí. Pero si tenemos la suma del string 13 con el número 7, él va a realizar la conversión automática del 7 y nos va a dar el string 137, porque JavaScript da prioridad a los strings. Y si hay ambigüedad, realiza conversión de todo lo que sea string a string y de esta forma calcula el resultado como una concatenación de strings. En cambio, si nosotros ponemos el más aquí delante del 13, del string 13, como el más es el signo y el signo solo existe para los números, no existe para los strings, tenemos que, pues lo va a suponer que lo que hay detrás es un string y que tiene que convertirlo automáticamente perdón, es un número y lo va a convertir automáticamente a número. Y por eso al poner el más delante del string 13 lo convierte a número y entonces ya el contexto es claro, tenemos número y se calcula la suma de números. La conversión automática entre tipos básicos de JavaScript a veces es un poco impredecible y hay que tener cuidado con ella. De hecho, recibe algunas críticas. Volvamos ahora al mapa FTL para ver lo que ocurre cuando ejecutamos el intérprete Node. Aquí tenemos el mapa FTL con el hardware en este lado, el procesador, la memoria principal, con todos los programas cargados que se están ejecutando como procesos concurrentes dentro del sistema operativo. Tenemos el núcleo, diversos programas, los que atienden al interfaz gráfico, a las ventanas, y también tenemos aquí la shell que atiende a este terminal interactivo, a este terminal textual. Cuando estamos aquí y tenemos el prompt, la shell está ejecutándose, está mirando la entrada de este terminal y viendo lo que tecleamos. Si nosotros tecleamos aquí ls, la shell lo que hace es coger esa línea, buscar el comando cuyo nombre le hemos pasado en el sistema de ficheros, en el directorio donde están los comandos, cargarlo y ejecutarlo como un proceso y pasarle los parámetros. En este caso no hay ninguno, por lo que hace es mirar el contenido de los ficheros que hay en el directorio de trabajo de este terminal textual, que es este de aquí, y por eso nos saca estos dos ficheros. Cuando lo ha sacado, pues controla la shell que sigue mirando a ver qué tecleamos. Si nosotros tecleamos pwd, coge el comando pwd, lo carga en memoria principal, le pasa control para que se ejecute como un proceso y se queda esperando a que acabe. Este nos muestra la ruta desde el directorio raíz al directorio de trabajo y cuando acaba devuelve control a la shell otra vez. Si nosotros ahora lo que tecleamos aquí es node y pasamos control, entonces lo que hace es buscar lo mismo, busca el comando node, que es un comando que está en el directorio de comandos, y lo carga y le pasa control. El comando node ahora es el que nos devuelve el prompt tomando el control de este terminal textual. Y cada vez que damos una expresión lo que hace es evaluarla y volver a sacarnos su prompt, a indicarnos que es él el que sigue, digamos, controlando la entrada de este terminal textual. Así hasta que llegamos a exit. Cuando hacemos .exit, entonces es cuando se sale y devuelve el control a la shell.